Hola, soy Caro y en este canal te comparto mi proceso creativo, herramientas de productividad y de creación de contenido. ¿Te pasa que te propones hacer ciertos proyectos o cumplir ciertas metas y al final de todo terminas no haciéndolo y hasta a veces ni siquiera empezando? Bueno, a mí me pasaba todo el tiempo. Así que hoy te quiero compartir cómo organizo mis proyectos para poder tener resultados y también para no frustrarse en el camino. Durante mucho tiempo me proponía metas, proyectos, sueños que cumplir y la verdad que quedaban como a mitad de camino o hasta a veces ni siquiera las empezaba por ese cansancio mental de que uno, piensa en tal proyecto que quiere hacer y lo piensa tanto que nunca termina pasando eso a la acción y queda como inconcluso y se siente como esa parte de frustración. Primero, cuando estudiaba sentía que no tenía más tiempo que para trabajar y para estudiar, y cuando trabajaba a tiempo completo sentía que tampoco tenía tiempo. Pero la verdad siento que a veces la falta de tiempo es una excusa que nos ponemos y quizás es como que el cerebro usa esa excusa para protegerse de tener un compromiso o de todo el esfuerzo que conlleva hacer esa meta que queremos cumplir. La verdad es que no cumplimos las metas por otras razones y quizás no tanto la falta de tiempo. Primera razón, muchas veces queremos más libertad, más tiempo, más dinero, pero lo que no queremos es una nueva responsabilidad. Porque cada meta es una nueva responsabilidad y a veces la sentimos como una carga mental, incluso si es algo que nos gusta hacer o nos apasiona. La segunda razón es querer hacer demasiados proyectos a la vez. Esto es tener 1000 ideas y querer cumplirlas todas al mismo tiempo. Por ejemplo, querer ir a entrenar, querer crear un nuevo negocio, querer hacer un nuevo hobby, querer aprender algo nuevo, querer estudiar un curso. O sea, querer hacer todo al mismo tiempo. Y la verdad que esto yo lo hacía bastante y terminaba frustrada porque no avanzaba, quedaba a medias y la verdad que se siente como esa parte de estancamiento y también de frustración. Con el tiempo entendí que no se trata de hacer un montón de proyectos a la vez, sino de la forma en que uno se compromete con un solo proyecto. Cuando te enfocas en un solo proyecto sin querer hacerlo todo al mismo tiempo, siento que le estás poniendo toda tu energía, todo tu foco, toda tu atención. El hecho de hacer eso está desarrollando como tu disciplina, tu compromiso, también tu confianza, porque vas viendo los resultados por el hecho solo de enfocarte en eso y después sí, podés agarrar, el mismo sistema y aplicarlo a los otros proyectos, pero no todo al mismo tiempo. Por eso, para cumplir ese proyecto que quizás estás postergando o que quizás no le encontrás la vuelta para realmente hacerlo realidad, te propongo estos 3 pasos que forman parte de un sistema que yo utilizo para organizar mis proyectos y que realmente tengan resultados. Paso número 1, elegir un proyecto. Elegí un proyecto para enfocarte. Tiene que ser algo concreto que puedas hacer y un proyecto, lo bueno de eso es que tiene un principio y tiene un fin. No tiene que ser perfecto, sino que tiene que ser realizable. Y no tengas miedo de elegir un solo proyecto por esto de que hablábamos, de sentir que no vamos a tener tiempo para hacer todo, sino que el elegir uno y concretarlo te va a dar energía y claridad para cuando quieras hacer los demás proyectos. Paso 2. Crear un sistema. Y este es el más importante. Tener un sistema hace que las cosas no te abrumen. Muchas veces no avanzamos porque simplemente no sabemos cómo avanzar o por dónde empezar. Un sistema te da claridad. Y en este sistema vamos a ver qué hacer primero, qué hacer después y qué quizás no es tan importante. Para crear este sistema, pensá estas 3 cosas. Primero, ¿qué es lo más pesado o lo que más energía te demanda? Segundo, ¿qué es lo que se hace más rápido? Y tercero, ¿qué cosas suman pero realmente no son esenciales? Lo que yo hago es ponerlo en 3 columnas y ahí debajo de cada pregunta ir anotando. Igual en la descripción te voy a dejar una plantilla que hice en base a este ejemplo que vamos a ver y vos podés cambiar, toda esa info y aplicarla a tu proyecto. Porque al principio tenés más energía y quizás también más motivación. Entonces, si vos dejas esta parte para el final, te vas a sentir cansada y quizás te sea más fácil abandonar el proyecto. Nos pasa muchas veces que arrancamos por la parte, más fácil o quizás también con la pregunta número 3, que es la parte, más creativa o la parte del detalle en sí. Y esto nos pasa que luego, sentimos que avanzamos porque estamos haciendo algo, pero la verdad es que no avanzamos por lo más importante del proyecto y ahí es cuando entra la frustración. Algo que venía postergando un montón y que lo vamos a usar como ejemplo para aplicarle a este sistema y también para que se entienda mucho mejor, es que yo venía postergando mucho el hecho de
poder, digamos, tener un trabajo de forma remoto que me pueda llevar, digamos, al lugar que esté. Y bueno, es algo que venía, digamos, postergándolo mucho porque no entendía cómo, había un montón de formas, también hay mucha información y también hay muchas formas de hacerlo. Entonces siempre lo venía postergando por el hecho de no saber cómo empezar o cómo hacerlo. Y esa parte era la que más me frustraba, pero digamos, apliqué este sistema y ya es como darle como un camino o una dirección y no quedarme quizás en lo que hacía primero, que empezaba por lo que era más rápido o los detalles y no tanto, digamos, en la parte esta pesada que es la estructura de lo que vayas a armar, digamos. Bueno, como soy comunicadora, estudié la carrera de comunicación social, mis habilidades van en torno a eso. Digamos, por ejemplo, crear una idea, armar un proyecto, un guión, la parte de grabación, edición, digamos, todo ese combo. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir el proyecto en sí que querés hacer y que sea de la forma más tangible, la forma que más medible, que tenga un principio y tenga un fin. Eso como ayuda mucho. Bueno, en este caso, como ejemplo, sería definir el proyecto, que sería conseguir 3 clientes como creador de contenido. Ya teniendo el proyecto en sí, hay que empezar con la primera pregunta, que era ¿qué es lo más pesado? Entonces voy a ir poniendo en una lista respondiendo a esa pregunta. ¿Qué sería? Definir la propuesta de valor. Definir cuál iba a ser mi servicio específicamente, cómo le iba a ofrecer, o sea, de qué forma, y también, digamos, por qué me iban a elegir a mí, o sea, qué me iba a diferenciar. Pero bueno, básicamente sería definir cuál era esa propuesta que yo iba a brindar. Esta parte es la que quizás requiere introspección porque bueno, al principio como que no lo tenía quizás tan claro y quizás sentía que tenía como muchas habilidades sueltas, no saber cómo conectarlo y también de qué forma eso podía funcionar a la distancia. Entonces esta parte es como para asentar esa base del proyecto y quizás requiere como esta parte de introspección de pensar, de analizarlo, de ver la forma en cómo hacerlo y quizás muchas veces es como que lo dejamos a lo último porque, por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero trabajar de forma online y me pongo a ver un montón de contenido que me dan un montón de ideas tan distintas y que quizás no son las que más se asocian o las que, digamos, más combinan con mi forma de ser, con lo que me gusta hacer y, digamos, toda esa parte mía. Entonces, quizás esa parte te termina abrumando porque tanta info, tanta forma de que la gente supuestamente trabaja así y que quizás no combina del todo y es como, bueno, esa parte, digamos, de frustración. Entonces quizás ir primero a esa parte introspectiva de decir, bueno, digamos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué lo quiero? ¿De qué forma lo puedo hacer? Y bueno, quizás es la que también demanda mucha energía, pero quizás es como la más importante, porque después en base a eso se basa todo el proyecto. Y bueno, dentro de esta definición de la propuesta se necesitan como ciertas acciones concretas, como por ejemplo armar la propuesta, armar el portafolio si es que vas a necesitar un portafolio como para aplicar, en mi caso por ejemplo, también armar como un presupuesto o en realidad sería como armar los precios del servicio que vas tipo a ofrecer, entonces se desprende como esas acciones en base a esa propuesta que ya armaste, por ejemplo. Y después otro punto, por ejemplo, que es la parte como más pesada, es buscar esos clientes y contactarlos. Bueno, y este punto quizás de este ejemplo es uno de los más pesados porque uno tiene que, digamos, quizás no es en la actividad en sí de mandar mensajes y contactarse con potenciales clientes, sino que quizás es la parte, digamos, la carga emocional que uno le pone a eso. Por ejemplo, o sea, el exponerte, el mostrar tu trabajo, el que no haya un feedback o que si hay sea una negativa, o sea, te responden que no. O sea, como esa parte emocional de exponerte, pero en ese sentido que quizás es lo más pesado, pero es lo que tienes que hacer. Y a veces dentro de este proyecto es lo que más cuesta. O sea, siempre lo más pesado, la primera pregunta es la que más cuesta. Pero bueno, eso hace que tu proyecto se haga realidad. Bien, ya tenemos la primera pregunta con los puntos y ahora vamos a la segunda pregunta, que es ¿qué es lo más rápido? Estas tareas quizás son las más simples, las más rápidas, las más concretas, que son, digamos, rápidas de resolver. Por ejemplo, sería comprar algo que vos necesites para hacer el proyecto, digamos. Y bueno, en mi caso, en mi ejemplo, fue, digamos, pagar ciertas suscripciones que yo necesitaba para poder crear contenido y que salga de forma profesional. También algunas cosas, digamos, tecnológicas, no sé, si necesitaba un micrófono,
También en su momento actualicé la computadora, etcétera, todo lo que digamos me posibilitaba como para poder hacerlo. Pero lo importante no es empezar por esta parte, porque muchas veces me pasaba que compraba ciertas cosas para, digamos, con el fin de decir, bueno, en el momento voy a conseguir un trabajo de forma, digamos, remota y qué sé yo. Pero la verdad es que hay que empezar por lo primero, porque si no tenés lo primero, es como que haces acciones tipo aisladas, como diciendo, bueno, me compro un micrófono, me compro esto, o también hago un curso, y como que vas sumando un montón de cosas, pero al final de todo, o sea, la parte más importante está al principio, de definir eso, digamos, qué va a ser, o sea, cómo lo vas a hacer, etcétera. Entonces, digamos, empezar por eso es como que te da más claridad, y quizás esta parte de hacer estas acciones de comprar algo y no sé, hacer un curso o lo que sea, sentís que quizás estás más cerca, pero es una sensación, digamos, por el hecho de hacer algo. Pero cuando después no se ve reflejado, porque al fin y al cabo no obtenés eso que querés lograr, y bueno, ahí es cuando llega la parte esta tan frustrante. Y después está la tercera pregunta, que era ¿qué aporta valor? Pero quizás no es tan necesario. Bueno, y en este caso sería, con el ejemplo, ver contenido relacionado con el tema, que sería ver contenido relacionado como cómo conseguir un trabajo remoto. Y la verdad es que si nosotros empezamos por acá, es como, quizás está bueno de esto de ver otra gente haciéndolo, cómo lo hace, obtener información, también un poco de motivación y todo eso. Pero si empezamos y nos quedamos solo ahí, llega un momento que bueno, no avanza y lo dejamos y lo abandonamos. Y eso no quiere decir que el proyecto esté mal, sino que es un tema de prioridades, de elegir cómo empezar y por dónde empezar. Bueno, y con estos puntos que fuiste anotando en las preguntas, lo que vas a hacer es como armar, digamos, semana por semana. Es decir, como que, por ejemplo, si vas a utilizar de lunes a viernes tu tiempo como para poder ir distribuyendo estas, digamos, puntos, estas actividades, lo vayas haciendo semana a semana. Y la verdad es que, porque yo muchas veces decía de elegir, por ejemplo, un día a la semana, quizás el domingo, porque es cuando uno está más libre, poder hacer, digamos, todos estos puntos y concentrarlos solo en un día, pero la verdad es que siento que no avanzás tan bien como si lo distribuyeras como un día, tipo, por ejemplo, de lunes a viernes. Porque la verdad es que uno se cansa, o sea, la creatividad en un momento es como que se agota y llega un momento que tipo se satura, y como hacerlo todo en un día siento que no es tan productivo como si le dedicas un tiempo, digamos, todos los días. Pero bueno, esa es como, digamos, personalmente mi forma, pero siento que bueno, que puede pasar si lo concentras solo en un día. Y bueno, la idea es que vayas poniendo las actividades que vas a hacer día por día, o sea, si elegiste de lunes a viernes, o sea, de todos los días. Y bueno, yo acá tipo voy a dejar como el ejemplo de cómo distribuir, digamos, en el proyecto este que estuvimos hablando, o sea, en el ejemplo, para que vos veas, digamos, y también lo puedas aplicar, que va a estar en la plantilla, ¿no? Pero bueno, sirve como para esto. Y muchas veces me pasa que a veces pongo en una semana un montón de cosas, digamos, para hacer, porque, bueno, la realidad es que al hacer un proyecto uno a veces no tiene la dimensión de tiempo que necesita para hacer ciertas cosas, porque no es que lo está haciendo constantemente. Entonces hay a veces que te pones más actividades de las que podrías hacer, y hay semanas que quizás terminaste todas las que tenías que hacer. Entonces como que es un poco un equilibrio, y a la medida que vos vas haciendo distintos proyectos, como que ya vas encontrándole los tiempos que realmente necesitas. Y hay a veces que te sorprendes de decir cosas que pensaste en tu mente que te llevan un montón de tiempo a hacer, que quizá era más fácil de lo que pensabas. Y bueno, también viceversa, cosas que parecen simples y que la verdad que se te fue mucho tiempo en hacer eso. Entonces, bueno, es un poco de equilibrar, o sea, el dividirlo por semanas es un poco de equilibrar, digamos, esas cargas para que realmente, digamos, lo puedas hacer, porque es la forma en que vas distribuyendo y que, bueno, que sea como realista. Y el paso 3 es hacer un seguimiento, que un poquito lo spoileé, porque sería revisar esto de las semanas, o sea, de cómo van yendo, para poder hacerlo, digamos, de la forma más efectiva posible. Entonces, si vas revisando cómo te va yendo en las semanas, puedes hacer ciertos ajustes que necesitas. Por ejemplo, yo descubrí que soy más productiva en la mañana, y la verdad que lo que yo hacía antes era que después del trabajo, o sea, volvía a la tarde, etcétera, comía y empezaba, y claro, o sea, estaba tan cansada que no podía conectar dos ideas, así que era como muy difícil y era poco productivo. Me mentía a mí misma diciendo, bueno, estoy haciendo algo, pero si te pones a ver,
O sea, porque obviamente no hacía estas listas de ver, bueno, qué tengo que hacer y si lo hice o no lo hice, y le hice un seguimiento. Entonces, claro, me mentía porque yo pensaba que le ponía el proyecto, pero a la vez, o sea, no le estaba poniendo y eso hacía que no veía resultados y bueno, todo lo que ya hablamos un poco. Pero bueno, la clave es eso, hacerle seguimientos y aplicar, o sea, después de cada semana, ver cosas, analizar, tipo, ¿pude cumplir? ¿Qué días hice esto y qué días no? También ver los horarios en que lo haces. O sea, en mi caso era hacerlo de mañana antes de ir a trabajar, era como mucho más productivo que si lo quería hacer a la tarde. Entonces, ver qué funciona y qué no funciona y aplicar eso en la siguiente semana. Con este sistema vas a llegar muy lejos, porque bueno, la verdad es que todo está en cómo te organices y cuáles son tus prioridades. Porque si vos ves que una meta que te propones o un proyecto no avanza, no hay forma de que avance o de tener resultados, el problema en sí no está en vos, ni tampoco está en la meta o el proyecto que elegiste, sino que el problema está en el sistema que estás utilizando. Y ese sistema se puede cambiar. Gracias por mirar hasta el final y si te gustó, suscríbete y dale me gusta porque bueno, me ayuda un montón a seguir creando este tipo de contenidos. Nos vemos en el próximo video.